Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Brunch familiar en Sheraton Santiago desde este domingo, todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago, momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/es. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Fernando Paulsen junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave. Tenemos panel de día martes. Está con nosotros Lucía Damert. ¿Cómo estás, Lucía? Beth Gerber, de la Fundación Chile 21. Me preparé y hice un Karina Oliva, de Poder Ciudadano, y Loreto Recabarren, de Bópoli. ¿Cómo están? Lorena. Sí, no puede ser el 100%. No, para nada. Bueno, han pasado tantas cosas y están pasando tantas cosas que no sé por qué parte puede ser más interesante empezar. Yo creo que hay situaciones que van a hacer realidad política este fin de semana con la Junta de la Democracia Cristiana. Tenemos una fecha ya para que Alejandro Guillé presente su firma, con lo que se genera un rito en la presentación de firmas, y el rito ordena de alguna manera el guión, y va a haber un momento ahí que ya lo tuvieron todos los demás candidatos, digamos. Tenemos además todos estos escándalos en términos de qué tanto puede afectar una campaña presidencial, lo que pase, por ejemplo, en términos de estos descubrimientos respecto de lo que hay en las Fuerzas Armadas, además de Carabineros. Hay todavía repercusiones fuertes sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados en el aborto de las 3 causales. Yo le contaba aquí a Mirko Macari en la mañana que me impresionó ver el gráfico que presentó Roberto Isaacson de CADEM a petición de Pepe Out sobre cómo se descomponía ese 70% de apoyo al aborto de las 3 causales en el país por intención de voto dentro de CADEM. Y aparecía 85 y 86, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillé y Carolina Goich. Pero aparecía 59% de apoyo a aborto 3 causales de quienes dicen que van a votar por Piñera. Y es una cosa bien impresionante, porque los dos principales partidos de Piñera todos votaron en tabla. Que no, y se puede entender, tal vez ahí, la frase de Piñera de que no siempre hay que seguir lo que señala la mayoría, digamos. Lo que en términos estrictos e históricos a veces ocurre. A veces no hay que seguir la mayoría. Si se hubiese seguido la mayoría, nunca jamás se hubiese eliminado la pena de muerte, por ejemplo. Si hubiese seguido la mayoría en una democracia como Estados Unidos, no abole la esclavitud cuando se hizo. Hubo que hacer incluso una guerra civil para que eso se hiciera. O sea, va contra la lógica de la mayoría, incluso en el norte, en Estados Unidos. Pero me pareció interesante, y quizás podríamos conversar por ahí. Lo que pasó en la Cámara de Diputados es prácticamente una suerte de casi ejemplo brutal de, ¿cómo lo podríamos llamar? No quiero usar un cliché como mala política y mala práctica, pero revela de alguna manera el fondo del problema político. Hoy día tienes todavía hoy día, ¿cuántos años después de retorno a la democracia tienes miedo de expresar lo que tú quieres decir? Que yo creo que es lo que pasa cuando tú haces pareos que no significan para nada mantener los equilibrios. Nada, un pareo con quórum calificado no mantiene ningún equilibrio. La única razón por la cual tú lo haces es porque no quieres participar de esa votación. Beth Gerber. Sí, para empezar, esto de las mayorías y las minorías, y que es cierto, ciertamente tiene sentido escuchar las voces de las minorías en una democracia, desde ya. No es una democracia simplemente, para decirlo en términos extremos, la dictadura de las mayorías. Sin embargo,
Claro, por supuesto, y a veces los proyectos de ley o las propuestas legislativas vienen a romper prácticas culturales muy instaladas y tratan de romper con prácticas culturales en un sentido progresista, digamos, en un sentido civilizatorio. Ha sido así, como lo has dicho, en el caso de la pena de muerte, de la esclavitud, etcétera, etcétera. El voto femenino. Ahora, o sea, tú hacías esa encuesta en la época del voto femenino y no la gana nada. Claro, para nada. pero en este caso, y en varios casos más, como por ejemplo en el caso del divorcio, se trata de tendencias civilizatorias que se van haciendo mayoritarias a medida que las sociedades avanzan. Entonces no es un caso en que venga a romper un paradigma, digamos, esta tendencia mayoritaria de la sociedad chilena, que por otra parte consignan varias encuestas. La de Humanas ya, que es anual, es cara a cara, es nacional. Habíamos hecho desde Chile 21 2 en 2015-2016, también solamente con la causal violación, porque era la más controvertida, en el entendido de que varias encuestas ya habían dado que había un acuerdo mayoritario por el apoyo a las 3 causales, pero dijimos vamos a medir solamente violación y nos daba más del 70% a favor en encuesta nacional también. Entonces, cuando tenés más del 70% a favor, es transversal, porque los números no te dan para que sea otra cosa. Es imposible que esté concentrado solamente en un espectro de, centro derecha y centro, la tendencia negativa. Nosotros lo habíamos cruzado en ese momento, no por candidaturas, como ahora lo ha hecho CADEM, sino por oposición quienes eran partidarios al gobierno, hicimos una distinción muy especial. Oposición al gobierno, de derecha y de izquierda. Y era transversal, nos daba mayoritario, no había un corte que te dijera, la oposición de derecha está en contra, no, era mayoritario el apoyo a las 3 causales. La CEP también apunta en el mismo sentido. Pero, yo tengo la impresión, a mí me parece bien que haya gente que esté en contra y que vaya y diga que por A, B, Z motivos está en contra. Tal vez dentro de 10 años pase lo que pasa hoy día en la discusión del divorcio, que había gente que estaba en contra del divorcio y hoy día se dieron cuenta o el mundo cambió, o tal vez sus hijos se divorciaron, bueno, no sé, y cambiaron de opinión. O ellos mismos se divorciaron, ¿cierto? Lo que me parece inaceptable es que gente que es elegida por un grupo que está a favor, ¿cierto? En la pasada se vaya a la playa, en la pasada busque no salir en la foto, así como les encanta salir en otras fotos, en esta foto no quieran salir, y eso es una falta de responsabilidad. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay gente que tiene todo el derecho a decir que no le parecen las 3 causales. Yo estoy a favor y probablemente creo que mucha gente, si estuviera en esas circunstancias, tal vez no abortaría, pero creo en la oportunidad de tener la capacidad de decisión. Pero la conversación ahora, y cuando el presidente dice esto de las mayorías, yo lo interpreto de una forma distinta. A mí me parece que la mayoría, como tú bien decías, es una mayoría que tiene claro lo que quiere votar. Y lo que me parece inaceptable es que los partidos hayan dado por, entre comillas, pasado el problema, cuando en realidad una ley que es clave para el gobierno de la presidenta Bachelet, que es clave para un gobierno que tiene bajísimos niveles de aceptación, que es clave para una coalición que hace agua, lo que hace es pone a la orquesta del Titanic, se están hundiendo y la gallada busca el pareo. Entonces, si no hay consecuencias para los personajes que se parearon, políticas, no una reprimenda en el diario, no una mala, sino una reprimenda política a esos personajes, entonces estamos en el Titanic y cuando se estén enfriando en el agua, que no vengan a decirnos que la gente no salió a votar por ellos. Ahí creo que está el meollo de la discusión. En lo sucedido en la Cámara. Pero claro, porque estamos en una democracia. En una democracia hay gente que está a favor y en contra de un montón de leyes, ¿cierto? Y eso me parece legítimo. Lo que me parece totalmente ilegítimo es lo otro. Es romper con tu responsabilidad de representación. Pero para algo están dedicados, para algo los hemos elegido. Yo lo escuchaba a Fernando en la discusión en la tele. Está bien, si tú eres un candidato que ha sido elegido como evangélico, bueno, probablemente el grupo evangélico va a pedir que tú votes en consecuencia, ¿cierto? Claro. Si tú eres un candidato que ha sido elegido por un gobierno que quiere el aborto en 3 causales o en todas las causales, punto, que te pares, que tengas un problema, eso es inaceptable. Yo creo que incluso el tema pasa porque no solo las 3 causales, y sobre todo con los dichos de Sebastián Piñera, en que hay sectores no solo de la derecha, sino también de la nueva mayoría, que estos temas no son prioridad. Entonces, están a favor,
pero como no les son prioritarios, porque mayoritariamente les son prioritarios otros temas más de carácter, entre comillas, estructurales, como el crecimiento, como las AFP, la educación, lo miran muy a menos estos temas. Lo miran muy como que no fueran relevantes para la construcción de una sociedad, de un futuro, en cuanto a que no dimensionan la cantidad de abortos que se hacen, no dimensionan el riesgo que se tiene en tener y practicar un aborto, sean las causales que sean. El riesgo que tiene una mujer en enfrentar una situación como esa, porque no lo vive, no tiene los resguardos médicos, los resguardos económicos, los resguardos sociales que te protegen en caso de hacerlo en una clandestinidad, que es muy distinto a quienes no lo tienen. Entonces, ahí uno ve dónde están prioridades, dónde está la prioridad en cuanto a la garantía de derechos, no solo a las rentabilidades, porque cuando tenemos que hablar de las políticas públicas y los proyectos de ley que generen o no crecimiento para la gran industria, para las grandes compañías, ahí nadie se parea y están todos bien sentados, bien compuestos, y todos traen un gran discurso bastante elocuente respecto a lo importante del progreso y del desarrollo y de la democracia del país, de la libertad. Pero en cuanto a estos temas que tienen que ver con la vida cotidiana de mucha gente, o sea, de muchas familias, que una mujer que practique un aborto terapéutico producto porque está en riesgo su vida, o una menor de edad que quiere hacerse un aborto producto de una violación, no es relevante para ellos porque no es un tema significativo. Y ahí yo creo que hay un problema de las mayorías también. Yo quería agregar un punto a la mesa. La pregunta es, ¿dónde están las mayorías? ¿No? Porque aquí hay una pregunta relevante que a mí me hace eco de un estudio que, como no recuerdo exactamente la autoría, que puede haber sido la Universidad Diego Portales, pero puedo dejarlo así un poco en la incertidumbre, de un estudio que se hizo hace varios años atrás respecto de la diferencia que había entre el conservadurismo o la mayor apertura entre las élites, los representantes especialmente en el Parlamento, y la ciudadanía. Y se mostraba que transversalmente, de izquierda a derecha, siempre es más conservador el representante en la Cámara, y en el Senado, evidentemente, que la ciudadanía. Entonces, cuando yo pregunto, o cuando se pregunta, ¿verdad?, ¿dónde están estas mayorías? La mayoría está en la ciudadanía. Y la mayoría también, ojo, en este tema está en el Parlamento. Hasta que tuvimos el problema en la Cámara de Diputados con esta circunstancias del pareo y del esconderse y del no llegar y del no, etcétera. Pero las mayorías ciudadanas están sumamente claras, y la pregunta acá es más bien politológica, ¿no? De hasta qué punto los representantes, en este caso, que fueron electos por esa ciudadanía, que tiene una mayoría clara, ¿verdad?, ¿representan o no representan? Entonces yo también pongo acá el énfasis en el votante. Cuando votó, ¿estaba usted claro qué votaba esa persona? Porque si no, no se explica, ¿verdad?, que el 59% de la gente que vota Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, que vota en bloque en contra de esta iniciativa en las tres causales, haya votado por esa gente. Perdón, te voy a pasar. Porque si no debiese tener un matiz, un castigo, ¿no? voto castigo. Sí, a ver, yo voy a usar un poco el concepto que dijo Karina, porque básicamente aquí en una competencia electoral se está todo el tiempo calculando qué tanto lo que está sonando en las noticias o en el momento incide en lo que pueden ser los votos futuros de las candidaturas. La pregunta de fondo, creo yo, que plantea la disquisición de Karina es si es que un tema valórico como el aborto a las tres causales tiene la capacidad de incidir en el resultado de una competencia electoral. Yo creo que en el análisis que hacen en la derecha es que no tiene la capacidad de incidir, que mucho más tiene capacidad de incidir en problemas de delincuencia y problemas, como no tiene capacidad de incidir, de acuerdo a la derecha, qué sé yo, la idoneidad ética de los candidatos en esa lógica. Y por lo tanto hay una mirada no tan preocupada respecto de lo que pasa con el aborto de las tres causales, porque creen que las variantes que determinan lo que los votantes van a finalmente tomar en cuenta cuando voten, no pasan todos por ese tipo de variables. Mira, pero yo tengo un punto con lo que decía, porque ahí me parece que
estas determinantes del votante con un sistema binominal era imposible de determinar, porque hubo candidatos que incluso salieron electos con menos votos que el que venía segundo en una lista. O sea, el sistema binominal era muy difícil que representara la intencionalidad electoral de un votante, porque era simétrico, o sea, podía ganar un parlamentario con el 36%, perder uno con el 40%. Claro, entonces no hay una relación directa en el Parlamento de hoy día en cuanto a cómo el electorado quiso dibujar su Parlamento. El sistema binominal interrumpía un poco eso, porque necesitaba una alta mayoría para para que la lista eligiera. Entonces ahí yo creo que en este periodo nuevo, estas nuevas identidades y estas ganas del electorado de influir se van a retratar mucho mejor de lo que se retrataban en las elecciones generales. Karina, ojalá, yo no estoy segura. Yo creo que la gente cuando Lagos Weber propone a DJ Méndez para candidato de Valparaíso, o sea, cuando uno empieza a mirar lo que ha pasado en la política en los últimos... Pero no ganó. Pero llegamos al punto donde lo propones. O sea, llegamos al punto donde lo propones. O sea, yo creo que ahí... Ahora, esas son proposiciones, Lucía, yo lo plantearé así en términos brutos. Yo soy el único bruto que está en la sala, voy a decir las cosas brutas. Esas son proposiciones de conveniencia económica, no tienen nada que ver con política. Pero lo que tú quisiste fue ahorrar plata en reconocimiento de personajes. Es la misma razón por la cual muchos partidos colocan personas que vienen de la televisión o de la música o del deporte, porque no tienen que presentarlos y hacer una inversión que cuesta mucha plata en la finanza, en instalar y hacerlo conocido. No, ya lo tienes conocido. Y por lo tanto lo que tienes que hacer es básicamente encauzar su discurso, y eso es mucho más barato que... Pero al final uno elige presentar a alguien, o sea, cuando tú entras en la búsqueda del candidato más que del programa, ¿cierto? Entonces después no te quejes por supuesto, que el candidato vote por cualquier cosa. Yo, por ejemplo, creo que lo que decía Loreto, por ejemplo, cuando... Lorena. No sé, con el otro nombre. Soy yo, Lorena. Cuando hablamos, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, ahí sí hay una diferencia súper clara entre la élite y lo que piensa el votante, y por eso es que la ley, digamos, murió. La discusión respecto a esto, porque sí hay un sector en los sectores populares grande que no está convencido de que este sea un buen camino. Pero acá hemos entrado en un rumbo bastante difícil de identificar, porque hay parlamentarios que uno tiene duda cuál es su posición respecto a un montón de temas. Vamos por el tema de la educación gratuita, o sea, uno cuando ya ni siquiera los temas valóricos, incluso los temas económicos, la salud, no más AFP. ¿Cómo piensa la coalición, cualquiera de las dos coaliciones, respecto a lo que se plantea respecto a la reforma de las AFP? O sea, realmente cada uno es hoy día, cada uno de los parlamentarios tiene hoy día una posición que ni siquiera uno podría reconocer en términos del programa de la coalición que lo alberga. Y eso genera un problema para el votante. Dame un segundo, Lorena, perdona. Ricardo. Cuando Fernando decía que, a propósito de los comentarios de Karina previos, ¿no? De que los temas parecen no ser relevantes, yo también pienso en que tal vez en algún momento ni siquiera para la nueva mayoría se pensó programáticamente que esto iba a ser un tema relevante, porque yo recuerdo el compromiso de los candidatos de la democracia cristiana, que hoy día salían en Twitter un par de fotos de Karina Goich diciendo yo me comprometo o creo en la concepción, en la vida desde el momento de la concepción, en que no voy a votar ningún proyecto que pueda permitir de alguna manera la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, para salir electa senadora, ¿verdad? Y hoy día, 3, 4 años después, en el momento de las circunstancias políticas que así lo determinan, ¿verdad? Legítimamente ella termina cambiando su voto. Entonces, incluso para la nueva mayoría, ¿verdad? Un partido importante de la nueva mayoría, el partido más votado de la nueva mayoría el año 2013, ¿verdad? Parece no ser un tema relevante para la coalición, por mucho que sea un tema del programa, una promesa de gobierno de la campaña de Michelle Bachelet. Entonces, aquí yo creo que hay un tema de sincerar muchísimos temas que no solamente pasan por el aborto y que van a venir y que el tema de la marihuana no se toca, ¿verdad? La Lucía lo acaba de señalar. El tema del reconocimiento constitucional, por Dios, yo vengo escuchando hace 5 elecciones presidenciales un acuerdo transversal. Claro. Uf. Y no, porque no se toca, es que ni siquiera es que no se nos pongamos de acuerdo, porque pareciera que basta con dar la declaración, como por arriba, ¿no? En abstracto, porque sabemos, o pareciera que uno se... como que dice, esto no se va a tocar finalmente.
¿no? Entonces yo me comprometo, basta con que yo me comprometa con el eslogan, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando con la discusión del aborto hoy en día, porque incluso esa manifestación un poco matizada y confusa se da en la nueva mayoría. O sea, hay que reconocer que sin las organizaciones de mujeres este tema no estaría donde está. A ver, yo recuerdo cuando, retomando lo que decías, Lorena, acerca de las élites y la distancia, que me parece sumamente interesante. Cuando llegué a Chile en el 2005 y analicé en ese momento la campaña de Michelle Bachelet y entrevisté entre otras a Marta Lagos, y Marta me dijo algo que vuelvo a confirmar año tras año, y es la ciudadanía va por delante y la élite detrás, y es tal cual. Y cada vez que salen estos temas lo volvemos a ver, porque esa élite no representa a la ciudadanía en general, ¿no? Ahora, yo estuve toda la noche, la noche de la votación en el Senado. Y debo decir, toda la noche. Se hizo corta, no fue terrible, no me hubiera imaginado jamás que resistiría, pero pasa. Debo decir que resistiré y resistimos. Debo decir que y una grata sorpresa, el nivel de atención, el nivel de debate en general entre los senadores y senadoras de la nueva mayoría fue notable. Las intervenciones también de Chile Vamos, digo, no hubo una cosa de estoy ahí porque estoy y hago una intervención X, de verdad eran pensadas, eran sentidas, a veces demasiado. Decíamos, ¿por qué no votan y listo? Bueno, porque todos tenían opinión y algo que decir. Lo de diputados fue terrible, fue nos sentimos, como se pueden imaginar, estafados y estafadas. Ahora, ¿qué pasa? También esto es interesante. ¿Cuál es la sanción? Pero también cuál es la sanción desde la ciudadanía. Porque voy a apelar a dos cosas. La responsabilidad política, que creo que hay una simetría entre la responsabilidad que le corresponde a un parlamentario y la que le corresponde a la ciudadanía, pero también hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía cuando ahí se da una tensión. Los reclamos son por votaciones que tienen que ver con temas nacionales. Y en las votaciones para los parlamentarios, diputados, senadores, se mueven muchos intereses territoriales, se mueven cuestiones clientelares más del distrito, de la región y más territoriales. Entonces, juegan cosas diferentes, nadie va a reclamar, y esto es lamentable, que no se haga ese vínculo, ese link entre qué está votando, qué política pública para Chile está votando mi parlamentario, mi parlamentaria, y qué es lo que sucede al momento de elegirlo, porque nadie le pasa la cuenta. Ahora, creo que la cuenta habría que pasarla por doble vía. Por una parte, el partido no puede permitir que se reelija una persona que traiciona de esta manera un programa, y por otra parte, por sus votantes y la ciudadanía. Y en cuanto a si estos temas mueven o no mueven, es cierto que el voto duro, mira, lo venimos pensando mucho porque hay campaña, ¿no? Y porque hay elecciones. El voto duro no se va a mover. El voto duro de Piñera no se va a mover y listo, y el voto duro de la izquierda... El voto duro de nadie se mueve. El de la izquierda... Es duro. Tal cual, el voto duro es voto duro, hagan lo que hagan. Eso sonó medio porno. Sin embargo, hay mucho... Está bien. No para esta hora de la mañana, Fernando. Ya está bien, sí, déjenme recibir a mí los chachazos. Toma unos ribetes muy particulares este programa, pero bueno, hay voto volátil, hay mucho indeciso, y sí creo que ahí hay una acumulación de sensaciones térmicas, de que este tipo de temas mueven. Sí creo que al votante, a la votante que tal vez algo le molesta mucho, pero todavía no está decidido ni siquiera ir a votar, este tipo de temas sí lo pueden mover, y yo creo que va mucho más allá de la persona que está en situación de que atraviesa la experiencia de decido o no decido, que aborto o no. Esto mueve muchísimo más, tiene que ver con los derechos de las mujeres, por eso hay tantas a favor y por eso mueve tantas pasiones en contra. A mí me sorprende que mueve más bien lo a que quedarse. mueve. Yo estoy de acuerdo, creo que estas cosas mueven. Mi única duda es si mueven para ir a votar por otro o mueven para quedarse en la casa, claro, y decir esta gente no me representa. Son lo suficientemente determinantes a la hora de tomar una decisión de por quién se vota. Una discusión como esta, tú votas por una coalición versus otra por esta razón, por ejemplo, ¿te define? La realidad te dice que no. Es que yo creo que no sé si es realidad. Yo creo que no es realidad. Yo creo que aquí hay distintos temas, y ahí me concuerdo. Creo que hay distintos temas que se mueven y que están confluyendo en distintos aspectos. Creo que
que la distorsión que nos aceleraba generalmente el sistema electoral antiguo, o sea, tener un presidencialismo tan extremo con un binominal, o sea, dos elementos que distorsionan la representación que por forma, o sea, el sistema binominal por diseño distorsiona el sentido de la representación. No podemos saber cómo se va a actuar de aquí en adelante, porque generalmente la gente votaba en función de no perder el voto y el voto útil. Entonces, no sé, y ahí no me la juego. Creo que estamos como en una expectante a ver qué resulta ahora si la gente se moviliza más que por la figura o por no perder el voto o porque si vota por una tercera fuerza, antes se perdía completamente, hoy día opta por algo distinto y vota por estas cosas que me parece que son que muestran la poca sintonía que hay entre la clase política, no solo la élite, sino que la élite política con la gente, que es muy distinta. Tenemos que hacer un corte y ya volvemos con el panel. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. ¿Cuál es tu clave? Mi clave es la música chilena y ojalá bailable. Po. Bueno, mi clave, o sea, si me lo preguntan, a mí no me gustaría dar mi clave acá. ¿Te imaginas? Después la gente se me mete al correo electrónico, a la... Todos tenemos una clave. Cumplimos 3 años y tu clave está en la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana, dese un gran gusto y aproveche el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89,000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno, late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/es. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte en Italia, llega Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes.
No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación clave por la 92.9. Estamos en el panel con Lorena Ricabarren, Lucía Damer, Karina Oliva y Beth Gerber. Estamos discutiendo diversas facetas. Yo los quiero llevar a otra cosa. Vamos. Este fin de semana se produce la Junta Demócrata Cristiana y hay un montón de cosas que pueden pasar ahí. Ayer el diputado Gabriel Silver, que lo tuvo en última mirada, me sorprendió porque primera vez que escucho a alguien que lo dice directamente, y le pregunté, ¿puede haber una posibilidad de quiebre en la Junta? Y me señaló que la cosa estaba tan tensionada adentro que nadie podría descartar esa posibilidad. Cosa que, ya que se verbalice una situación de ese tipo, es bastante noticioso. Que se verbalice públicamente. Públicamente. Pero esa verbalización tiene intención. Claro, exacto. Pero pocas veces se ha centrado las posibilidades de lo que viene en los próximos meses, se ha centrado en un evento o en una situación que tenga que ver con un partido, que es el caso de la democracia cristiana. La democracia cristiana generó las condiciones para que no hubiesen primaria en la nueva mayoría. Por más que efectivamente ellos señalen que el Partido Socialista no escogió a Ricardo Lagos como ellos querían, donde ahí se hubiese habido primaria. Bueno, el Partido Socialista es soberano de hacer con sus decisiones lo que quiera, por lo tanto daban dos posibilidades y ya. Pero sí era soberano la democracia cristiana de decidir si es que iba a primarias con Alejandro Guillé o no, y dijo que no, y prefirieron ir a primera vuelta. A partir de ahí se ha sucedido de todo. Tenemos 3 diputados demócratas cristianos que están pensando una acusación constitucional contra el ministro de su propia coalición, el ministro de Energía, que es una cosa que yo no he visto desde el retorno a la democracia acá. Y eso que no lo encuentro pecaminoso en sí, lo que encuentro es que es un signo, un símbolo del desorden, de la falta de liderazgo en la coalición de gobierno, que no solamente no tiene todavía inscrito a sus 2 candidatos, ya va a tener a Alejandro Guillé aparentemente el 4 de agosto, según lo que he señalado, sino que además no tienen lista parlamentaria común. Aparentemente van a ir en 2. La democracia cristiana anuncia que va a ir a buscar fuera de la nueva mayoría, ya sea a Ciudadanos o al PRO, que son el agua y el aceite. Si tú asumes una alianza con los Ciudadanos, la centroizquierda de la democracia cristiana se te levanta en 4 patas. Si tú te metes con el PRO, el mundo más conservador de la democracia cristiana hace exactamente lo mismo. Por eso que yo en la editorial decía que esto parecía ese proverbio de si me la dejas me matas, si me la sacas me muero. Bueno, pero esa es la situación y eso puede determinar bastante cómo se perfila una candidatura de la coalición de gobierno en una segunda vuelta. Absolutamente. Yo creo que el momento en que se firma la nueva mayoría es el momento del desahucio de lo que nosotros conocíamos de la concertación más del Partido Comunista, que fue la nueva mayoría. ¿Quién fue el que dijo que la nueva mayoría sin la DC era la UP y que el momento en que entraba eso fue una frase, y después otra frase fue el momento en que vuelve a entrar el PRO, sale la democracia cristiana, ¿no? ¿Esa fue Guterres Martínez? Guterres Martínez. Y hoy día lo que uno ve es que incluso el candidato mayoritario de la mayoría de los partidos políticos de la nueva mayoría es un candidato que le hace zancadillas al gobierno. Por lo tanto, pensar que además con el nuevo sistema proporcional no es fácil que la nueva mayoría se quiebre es ilusión. Digamos, yo creo que hay un voluntarismo muy fuerte en los liderazgos de la nueva mayoría que es súper legítimo. Yo también trataría de estando ahí, de tratar de salvar la unidad de la nueva mayoría, pero yo creo que hay un voluntarismo muy, muy fuerte, porque efectivamente lo que fue la elección del 2013 con la potencia que era llevar una candidata como Michelle Bachelet, que era un fenómeno electoral, yo creo que no se sopesaron los riesgos no electorales, ¿no? Sino que más bien programáticos y de coalición y de proyección en el tiempo que significaba firmar esa nueva mayoría. La democracia cristiana siempre ha estado fuera de la nueva mayoría, creo yo. Es un partido político que durante todo este gobierno se ha dedicado a criticar cada uno de los proyectos de ley, pero que llegado el momento los ha votado todos a favor. Pero genera ruido en el intertanto, ¿no? El único donde le resultó o que le resulta hasta ahora ponerlo en pausa, ha sido precisamente el del aborto. Y hoy día es un partido que tiene, no sé si conscientemente o de un modo utilitario, etcétera, en tela de juicio. La nueva mayoría. Aportar ahí,
porque en algunos casos no ha sido tan preciso, que es, o los ha votado a favor o ha incidido en reconvertirlos en otra cosa que no eran, como la reforma tributaria, por ejemplo. La laboral. La laboral. Yo creo que es hora de... A ver, no se trata solamente de un conflicto al interior de la nueva mayoría. Se trata de un problema al interior de la democracia cristiana y es hora de blanquear. Creo que sería bueno blanquear cuáles son las muy diversas corrientes que nuclean la democracia cristiana, porque hay gente muy conservadora y hay gente muy progresista y esto se ve a cada rato. Entonces, primero, no es posible tratarla o no es justo tratarla como un bloque homogéneo y por alguno de sus voceros. En general, los voceros más conservadores tienen muchísimo más espacio en los medios, como Mariana Elwin, Gutenberg Martínez, etcétera, y no sé hasta qué punto representan, no sé cuáles son las mayorías de la democracia cristiana, pero sé que es absolutamente diversa. Y a mí me parece que también es un debate que se debe a la centroizquierda y que quedó pendiente justamente con el retorno de Bachelet, porque esta figura que llegaba, que arrasaba, alineó rápidamente a todo el mundo, a todo ese mundo tan diverso detrás de sí, del candidato a la candidatura ganadora, sin el debate que se debía a la centroizquierda, que había iniciado tímidamente, y la llegada de la carta ganadora indiscutible silenció. Después, los conflictos y las tensiones surgieron a lo largo de la reforma laboral, la reforma tributaria, la educativa, que siempre fue, bombardeada desde el interior de la democracia cristiana, y la última fue la despenalización del aborto con el manejo de Saldívar, la pequeña cocina que quiso intentar el mismo lunes y no le salió, pero postergó la votación y se atrasó casi un día por la intervención de Saldívar. Yo creo que es tan conservadora la democracia cristiana que no asume que hay que ir ya un divorcio con la nueva mayoría, como que también se niega. Yo creo que están totalmente asumidos. Yo creo que no, es que yo creo que están haciendo guiño para no hacerlo, porque creo que las declaraciones de hoy día que salen en los distintos medios, en La Tercera, en el Mercurio, que hablan de que es posible, hay como 3 teorías que buscan por fuera de la nueva mayoría, se alían con parte de la IC y el MAS, aunque dicen que estos partidos no tienen expectativa, o sea, ninguno es bien directo, como que no tienen nada parlamentario, o sea, que no les sirven, pero al mismo tiempo la atención de Gutenberg Martínez es decir, queremos ir solos. O sea, hay 3 fuerzas que me parece que no es, o sea, hay 3 corrientes internas de la posibilidad que pase. Y por otra parte, también dicen que esperan de todas formas que la nueva mayoría reflexione, porque para lograr un acuerdo conjunto, para bailar tango se necesitan 2. Entonces ahí yo creo que asumen que no saben qué viene después, dónde se sitúan, porque están las tensiones internas, pero para enfrentar el momento no saben si se quedan con la nueva mayoría, si salen, esto se va a recomponer el sistema, o sea, los actores se recomponen y se surgen nuevas corrientes, nuevas tensiones, nuevos programas. Entonces la nueva democracia está como ahí expectante, ver cómo mueve el otro más que cómo se mueven ellos. Creo que la atención que siempre ha generado sobre todo el sector de Gutenberg Martínez es querer ir solo. Lo viene diciendo hace mucho tiempo, y hay sectores de la democracia cristiana que no quieren ir solo porque hay candidatos que saben que no salen electos si van solos. Ahí, a ver, yo creo que la democracia cristiana quiere el chancho, los chonchitos y el chorizo, todos juntos, ¿cierto? Porque no hay que olvidar que el vicepresidente de la República es un ministro de la democracia cristiana. O sea, el vicepresidente... No, cuando está la presidenta de viaje, está el ministro del Interior, pero y no solamente... No, está bien, pero tienen o sea, tú no puedes estar en paralelo siendo... La cuota serán que el 30% de los cargos en el gobierno, ¿cierto? Y en paralelo siendo oposición al gobierno. Ahí yo creo que hay un problema. Y habría que considerar eso tal vez en la decisión de salirse de la coalición, porque probablemente si se salen de la coalición, lo siguiente sería defenestrar a todos los de la cuota que están dentro del gobierno por ser cuota, ¿cierto? Primero. Segundo, ese costo no lo van a pagar. Ese costo no lo van a pagar. Entonces ellos están, por eso es que creo que es difícil, es bien llamativo. En otros países en América Latina, cuando los partidos tienen dificultad, se dividen. Sí. En Chile, cuando los partidos tienen dificultad, es tanta la cuota de poder que te da estar en una coalición que va a llegar al gobierno, que lo que te haces es te pegas. Aferrarse a la silla. Yo estoy un poco cansada de esta discusión que la democracia cristiana es mucho más que Gutenberg Martínez,
Porque si es así, yo estoy de acuerdo, ¿dónde están los otros? O sea, pareciera que uno es el que los inventa. Lo que pasa es que la Bet La Bet en Chile está muy bien. La Bet tiene razón en que hay una total y absolutamente dispar asimetría entre lo que pesan dentro del partido a la hora de las votaciones o de las juntas y lo que tienen de capacidad de amplificación a través de los medios de comunicación. Eso es cierto. Y me parece razonable desde el punto de vista estratégico, táctico de los diarios que ideológicamente están jugados por una candidatura que siempre ha sido derecha, que potencien a Mariana Elwin, a Guten Martínez, a los hermanos Walker, porque es pura utilidad para ellos, no tiene ningún costo. Pero las veces en que se han dividido en la democracia cristiana, que son básicamente 3 en los últimos tiempos, 2 muy grandes y una menor, el MAPU primero, la izquierda cristiana después, y el PRI, en una cosa que era prácticamente un grupito individual liderado por Adolfo Saldívar, que tenía un par de diputados, así que se fue con poder, pero hoy día está de acompañamiento de Chile Vamos, y también dividido, pero el hecho es que ese factor de las últimas grandes quiebres que han tenido fue muy significativo, muy fuerte. Yo me acuerdo todavía ese discurso de Radomiro Tomic cuando se va a la izquierda cristiana, se van uno de sus hijos ahí. Hijos de Satanás que hacía cuchillan a Dios. Dice, bueno, en el discurso. Está bien. Hablando del pasado. Por eso te estoy diciendo, la democracia cristiana no puede decir que no tiene históricamente prácticas de división. Sí tiene. No como las del Partido Socialista en la época, claro, donde yo era redactor político de la revista Análisis y tenía que entenderme con 6 partidos o 7 partidos socialistas distintos, cada uno con sus jefes y su cosita, pero la democracia cristiana tiene eso y han sido bien traumáticos cada una de esas reparticiones. Y hoy día, a diferencia de otras épocas, hoy día, ¿quién se queda con los el partido? ¿Quién se queda con los próceres? ¿Quién se queda con el sello? Tú te vas y le entregas a qué sé yo, si que el sector progresista se quiere romper, por ejemplo. Se va y le entregas a Guten Martínez el sello de la democracia cristiana, la historia de Frey, Bernardo Leighton, Jaime Castillo. Y tú te vas a formar una cosa que se llame, no sé, CDU chilena. Pero ¿quién sería? Mi duda es, ¿quién, si nosotros acá en este programa tuviéramos que mencionar los 4 líderes de la centroizquierda, izquierda de la democracia cristiana? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? O sea, ¿son gente que está en la clandestinidad? Y no. ¿Quiénes son? No, hay tener mucha gente que no son de los rutilares que tú conoces. O sea, Andrés Palma, que está a cargo de la reforma educacional. No, es que yo ni siquiera me atrevería a cruzarlo por el lado de las personas que están en un cargo público. Casi te lo diría, claro, que es gente o que está en el Parlamento o que está más bien en o sea, se suponía que Carolina Goich iba para el liderazgo de un sector que fue absorbido por otro, ojo. Carolina Goich era parte de quienes lideraban un sector más progresista. Y se fue para otro lado. Pero esa mutación se produjo ya. Sí, ella ya produjo. Sí, bueno, yo creo que la mutación se produjo más bien de manera utilitarista, ¿no? Porque yo creo que en todo caso el objetivo que ella plantea de este sello como de mantener la identidad, aunque perdamos cupos parlamentarios y perdamos el fondo parlamentario, pero mantengamos la identidad de la democracia cristiana, era en algún momento al menos, y así lo creí yo, una estrategia convencida de querer retomar un sello particular de la democracia cristiana que permitiera incorporar las distintas visiones. Yo creo que ahí había un objetivo genuino. Yo creo que ahí hay sincero. Un sector también que quedó un poco mal logrado con los últimos casos. O sea, también Pizarro era parte de uno de los sectores que conducía, y después de todo lo que ha pasado con SQM, pierde fuerza interna, pierde conducción. Bueno, y cuando los liderazgos pierden conducción, es natural que quien la tiene y quien tiene la fuerza la ejerza sobre en querer conducir y hegemonizar la población. Es una correlación. Pero por ejemplo, tú vas a tener en esta junta, yo me imagino, una discusión
respecto de si, por ejemplo, Ricardo Rincón debe ir o no debe ir la Fuerte. lista parlamentaria. Además lo ha instalado la prensa también. Claro, pero tú tienes al Tribunal Supremo de la EC que dijo que no tenía ningún impedimento y vas a tener que cruzar eso con lo que había dicho antes Carolina Goich. Y por lo tanto, ahí vas a tener una disputa que se te puede dar en cualquier circunstancia. Esa disputa se te puede dar en cualquier partido, en cualquier situación. La de un caso individual de alguien que tiene una situación judicial y si es que corresponde o no corresponde que vaya como parlamentario. No es extrínsecamente un problema demócrata cristiano. Sí, obvio. Es un problema que podría pasarle a cualquiera. Pero la situación de si es que se revisa o no se revisa la campaña presidencial no está en tabla. Y sin embargo va a haber fuerza por colocar el tema. Eso sí es un problema intrínsecamente del partido, no tiene y de la coalición, no es una cosa... Es que hay varios que dicen que, claro, cuando Carolina Goy dice que el cupo, que no importa perder algunos cupos, es fácil porque ella no está poniendo su cupo a disposición, ¿cierto? Porque ella no va a perder su cupo. Entonces, claro, en la Realpolitik, cuando tú hablas con parlamentarios que muy probablemente no van a salir electos si no van en una coalición, lo que ellos miran es una candidata que va a seguir siendo senadora, que va a seguir teniendo una mirada, digamos, nacional, etcétera, y que se está afianzando o se está parando sobre la cabeza de unos que se están hundiendo en el lodo. Entonces ahora yo sí avisoro como tú que la pelea va a ser fuerte. Ahora, respecto a otras posiciones progresistas de Carolina Goich, debo decir que seguir la reforma laboral muy de cerca en las votaciones y ella claramente, y frente a presiones, por ejemplo, de su partido, en las que jugaba fuertemente, como suele suceder, el senador Saldívar, Carolina Goich tuvo una posición progresista muy de defensa de los sindicatos, muy jugada, junto con el bloque PS-PPD. Lo mismo en temas tan peleagudos como la ley de pesca y reformas que se intenta hacer. Digo, no es solamente una posición reciente, digamos, oportunista, le está costando muy cara. Ahora también, como decís vos, está todo esto en juego que ella no pone en juego. Además, no la puedo su lugar, pero es que ese es el problema. Además, es la presidenta. Yo no sé si es el momento ya, pero a Carolina Goich le juega muy mal, porque siempre juega muy mal, ser la presidenta de un partido al mismo tiempo que ser la candidata presidencial. Porque ¿cómo? ¿O conduces el partido o conduces la candidatura esa? Eso es complejo, estás tironeado por todos lados. Absolutamente. Y más encima es una senadora que ha tenido influencia o impacto mediático últimamente en los temas que se han abordado en el Senado. Yo creo que ya no va a llegar, pero veamos. Es que si es que no es presidenta del partido y solamente es candidata presidencial, bueno, tú tienes ahí un desbande mucho mayor. De alguna manera, el ser presidenta del partido te da una capacidad de poder interceder en la lógica de lo que se discute, de lo que sale. Sí, pero es por las circunstancias que rodearon en el fondo la presidencia de Carolina Goich de la democracia cristiana, porque de alguna manera está puesta la carreta delante de los bueyes, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que existe una conducción política con liderazgo dentro de un partido y el candidato, ¿verdad?, presidencial de ese partido, precandidato presidencial de la coalición, de alguna manera se ajusta a ese proyecto político conducido por el que es presidente del partido. Aquí, dada la salida de Jaime Pizarro, ¿verdad? De Jorge Pizarro, perdón, es el hijo, ¿no? Jaime. No, Jaime Pizarro fue ex subsecretario de Deporte y gran capitán de Colo-Colo. Sí, es verdad, Jorge Pizarro. De Colo-Colo en algún momento. Estamos pensando correctamente. De acuerdo. Sale, la llegada es muy abrupta, ¿no? De alguna manera poco preparada, poco socializada de Carolina Goich, y al mismo tiempo parecía ella venir siendo la precandidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Entonces le juntan dos roles complejos sin la conducción necesaria de la directiva, ¿no? Porque además, ¿quién es más? Pero yo creo que si ella deja de ser presidenta del partido, pierde mucho. Hoy día ya no, porque imagínate al lado de ella un presidente del partido diciendo lo que ella, al contrario, lo que está diciendo. Ella tiene que aguantarse ahí adentro. Perdón, pero reunimos cientistas sociales, politólogas, como para terminar hay que pasar agosto, Fernando. Claro. Por favor, rápido.
Están todos en Por favor, rápido. Y eso que todavía agosto no llega. En agosto, por ejemplo, se van a ver bastones de cosas, porque el 4 de agosto, acordémonos que se anunció que Guillé presenta su firma. El 21 de agosto es el plazo letal. El 21 de agosto es el plazo letal para todo. Y por lo tanto ahí vamos a ver finalmente quiénes se inscriben, quiénes no se inscriben. El coladero. Es como el coladero al final. José Antonio Cáceres, otro que dice que tiene las firmas, pero las tiene que presentar. También, digo... Ver para creer. Perdona, pero... Es verdad que siempre hay de todo en la viña del Señor. Y yo te voy a decir una cosa, desde el punto de vista estratégico. Nada pudo haber sido mejor para Chile Vamos que el sector más duro de la derecha, el pinochetismo y todo eso, fuera por una lista paralela con un candidato. O sea, desde ese punto de vista, si eso salió de chiripa o eso fue una estrategia, es genial. Ojo, yo creo que incluso a mí me gustaría saber qué dice el candidato José Antonio, básicamente con los jubilazos, porque tiene que ver con la familia militar que tanto defiende y qué va a decir Sebastián Piñera respecto a esto, porque esos son temas que a la derecha sí les son relevantes. Eso sí son relevantes. Bueno, lamentablemente como el 80% de los jubilazos se dieron los gobiernos de la concertación, así que te puedo asegurar que deben de estar todos calculando, un poco preocupados, porque o sea, el no, problema pero me refiero porque no el día cuando dicen que vamos a limitar las pensiones o les vamos a cortar las pensiones a quienes tuvieron esta causal de invalidez, la segunda eso no se va a poder. Ahora, independiente de eso, el discurso, cómo se plantea, y lo plantea la derecha respecto a este, como entre comillas, fraude que se dice. Pero es que es muy fácil porque lo tomó el gobierno. Pero que da lo mismo. Estoy hablando de estos dos candidatos que para el mundo de conservador, con el mundo militar. Hay una señal que la conversaba hoy día en la mañana con el diputado Leonardo Soto, que el que encabezó la comisión. La comisión que miró Gendarmería, los problemas de Gendarmería, que son los que derivan en esta de Predena y de la situación militar. Y él decía, mira, el apoyo al informe final que redactamos respecto de esto, y que está incluido todo esto que salió en el reportaje de informe especial, fue transversalmente firmado. O sea, firmaron los de la UDI. Es una vergüenza. Por lo tanto, hay que ver cómo se apean en esto. No te olvides tú que fue Sebastián Piñera, es decir, yo lo reconozco, desde otra posición, de una posición de presidente de la República, el que habló de los cómplices pasivos. Sí. Eso no lo dijo Bachelet, ni Ricardo Lagos, ni nadie. Desde la presidencia. Fue él el que cerró el penal Cordillera. Es que por eso digo, hay una molestia de ese mundo con Sebastián Piñera muy duro. Ese Sebastián Piñera que le carga a los militares, más duro, que le carga. Por eso, porque lo consideran que un inquistado que proviene de una cuestión distinta tiene hoy día mucha más libertad para moverse mientras tenga a José Antonio Kast representando a lo más duro. Pero ahí te das cuenta lo mal que está la coalición de gobierno, porque si uno fuera estratégico en la nueva mayoría, este es el momento de pasar una ley de aumentar la jubilación de los militares, de disminuir niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas. Este es el momento, porque en ese minuto la gente está tan molesta que por el tema de los beneficios y todo. Este es el minuto donde tú haces una división y dices, la verdad es que acá hay cosas que son injustas, pero como nadie está mirándolo en términos de dos mundos. Un gobierno que está debilitado. Claro, imposible. Porque esas cosas tienes que hacerlo con un liderazgo muy fuerte. Tal cual. Y hoy estamos entregados. Sí. Y desde ese punto de vista... estamos en general, no yo. Pero yes. Pero es que el estamos era para el gobierno. No soy parte del gobierno. Tal cual. O por el contrario, está bien, hace falta un gobierno fuerte, o por el contrario, tener mucho coraje y aún con cierta debilidad, aprovechar en el mejor sentido el momento político, porque que un señor diga en la tele que, con toda naturalidad, que tiene lo que sufre es estrés postraumático, porque asesinó gente, y entonces, como asesinó gente y tiene estrés postraumático, todos los chilenos, por cumplir la orden, pero tiene asesino, así que tiene postrauma, entonces todos los chilenos y chilenas y quienes habitamos en Chile y hacemos las contribuciones como corresponde, debemos financiarle su pensión millonaria para que se dé todos los lujos que se da, porque mató gente, es demasiado. Entonces,
con coraje también se podría encarar aquello, porque el malestar, tal cual, esto también una deuda como, que también como hay. de Javiera Blanco, que superaba las causas, era el ícono del abuso. Esto también es ya icónico. Esto es lo que mueve el malestar contra el abuso, las pensiones miserables, los 198.000 pesos promedio que recibe la gente, etcétera, etcétera, contra este señor que recibe 6 millones de pesos. Y el desparpajo, ¿no? Con que se dicen las cosas, eso, si eso no moviliza, yo me pregunto qué cosa. Bueno, tenemos que agradecerle a Beth Berger, a... ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué me acuerdo? Tú me puedes decir Lorena ahora. Lorena Recabarren, Lucía Damer y Karina Oliva por haber estado gracias en el... a ti, Sabía que la iba a cagar en algún momento. Gracias, chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.